bendiga a todos en esta noche. Mucho silencio. Bueno, no me la hagan muy difícil, Así que para mí es un privilegio estar en esta noche compartiendo la palabra de Dios. Sé que es un día muy especial, el Día del Padre, y sé que para muchos hay muchas emociones encontradas, quizás. Para mí las hay, pero es un día que Dios ha preparado para hablar con nosotros, amén. Creo totalmente de que la palabra de Dios es perfecta y en ella podemos encontrar todo lo que necesitamos para nuestra vida, amén. Para cualquier tema, para cualquier respuesta que necesitamos, la palabra de Dios siempre está allí. Y quizás tú estás pasando por situaciones difíciles en este tiempo, que no sabes cómo resolverlas, pero Dios dejó su palabra. Y como miramos en la obra de ese padre que le dejó ese legado a sus hijos, ¿no? Y que ellos fueran encontrando a medida que iban creciendo respuestas para su vida, respuestas a los problemas, a las dificultades, que muchas veces el mundo nos ofrece algo afuera. Pero qué mejor es que abramos nuestra Biblia y podamos encontrar esas respuestas que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Quiero invitarlos en esta noche a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 7, o abran las aplicaciones de sus celulares, lo que más les quede cómodo. Y hoy quiero hablarles acerca de un hombre, un padre, que vivió en un tiempo muy similar al que nosotros estamos viviendo hoy, ¿sí? Él hablaba acerca de los tiempos difíciles que estamos viviendo en el mundo, en la sociedad, y la Biblia nos muestra y nos habla de este padre que vivió en un tiempo de mucha oscuridad, de mucha tiniebla, pero fue un hombre que pudo mantenerse con una fe inquebrantable, una fe que trascendió generaciones y que él pudo ayudar a que su familia sea salva de esa terrible generación que estaba viviendo. Lo invito a que podamos compartir en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hoy quiero invitarlos a hablar acerca de Noé. Quizás en la escuela dominical muchos hemos escuchado hablar de Noé, ¿no? Del diluvio, de los animalitos que iban entrando, y siempre nos quedó esa parte tierna, ¿no? De ver los animales entrar, pero hay mucho más de Dios en la vida de este hombre, en este padre. Dice la palabra de Dios que Noé fue ejemplo de un padre que pudo salvar a su familia. Y uno dice, ¿cómo puede ser que haya llegado a esa situación? ¿Por qué pudo salvarla y de qué pudo salvarla? Amén. Dice la palabra de Dios que en el Edén el hombre estaba en un estado de perfección con Dios, estaba en un estado sin pecado, en santidad completa con Dios, pero hubo un momento en donde el hombre dejó de escuchar la voz de Dios y empezó a escuchar la voz del enemigo. Y ese día fue donde la humanidad empezó a caminar un camino que era totalmente contrario a Dios, a empezar a hundirse en el pecado. Y desde ese momento la humanidad no volvió a Dios, sino que dice la palabra en el libro de Génesis que la maldad era tan grande que todo designio del pensamiento del hombre era continuo al mal. No había nada bueno en el ser humano. Y uno dice, ¿pero tan así era? Sí, porque la palabra de Dios dice que Dios, el que había creado a ese hombre perfecto y a esa mujer perfecta, en un momento dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Y uno puede decir, ¿cómo un Dios de amor, como un Dios de misericordia, como un Dios que preparó e hizo todo perfecto, pudo haber tomado tal decisión? Porque la Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Amén. Para Dios el pecado es dañino. Para Dios el pecado es como un virus que se mete en el cuerpo de una persona y que se expande por todo el cuerpo. El pecado se había esparcido por toda la humanidad. Y Dios dijo, no hay vuelta atrás. Yo tengo que tomar una decisión. Y parecía que no había nada bueno por donde mirar. Dios miraba desde el cielo y decía, ¿será que habrá algún hombre? ¿Será que habrá una sola persona
que yo pueda mirar y pueda decir, este hombre es justo o esta mujer es justa. Y dice la palabra de Dios que sí había uno. Había un hombre. Y no solamente había un hombre, sino que también había una familia. Y dice la palabra de Dios que Noé fue un varón justo, fue un varón perfecto delante de Dios. Y quiero invitarlos a que compartamos 6 aspectos de la vida de Noé que lo llevaron a salvar a su familia. Son 6 puntos que yo pensé en donde Dios pudo tratar con este hombre para que su familia sea salva. Y esa es la palabra que Dios quiere traer en esta noche para nosotros. Como padres, si bien yo no lo soy, pero hay muchos padres que están aquí en esta noche, es un desafío de Dios para ustedes, de que puedan estar alineados a esta palabra para poder salvar sus familias en esta generación. Amén. Dice la palabra de Dios en Génesis 6:9. Lo marqué todo para no olvidarme porque si no. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y este es el primer punto en la vida de Noé. Noé fue un hombre que caminó con Dios. Y uno dice, pero ¿qué tan importante es caminar con Dios? Es lo más importante que le puede pasar a un hombre, caminar con Dios. Porque dice la Biblia que su bisabuelo, Enoc, ya había caminado con Dios. Si bien encontramos en la Biblia muchos hombres que caminaron con Dios, como Abraham, como Daniel, hombres que le fueron fieles a Dios, pero solamente 2 personas la Biblia menciona que caminaron con Dios, y uno fue Enoc, a tal punto de que ese hombre era tan perfecto su caminar delante de Dios que Dios dijo un día a Enoc, ya no quiero que me estés más en la tierra, vení conmigo, subí, que vamos a seguir charlando. Dice la palabra de Dios que Enoc no vio muerte, sino que Dios se lo llevó al cielo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que un hombre viva una vida de tal comunión con Dios, que Dios diga, quiero seguir charlando con vos, pero vamos a hacerlo en vivo y en directo, acá en mi presencia. Y Noé, dice la Biblia que fue un hombre que caminó con Dios, un hombre que tenía una comunión con Dios, un hombre que hablaba con Dios, un hombre que tenía una relación con Dios. Noé no era un hombre religioso. Si bien no había iglesias, no tenía la Biblia, no tenía quizás retiro de hombres para poder alimentarse de la palabra de Dios y nutrirse, pero Noé tenía una relación tan profunda con Dios, de cada día que él podía hablar con el Creador. Y esto es algo que me impactó a mí porque yo digo, qué fácil es buscar a Dios en un contexto en donde todo vaya a nuestro favor, ¿no? Qué fácil es estar rodeado de personas que sigan a Dios. Y bueno, ahí todos buscamos juntos al Señor. Pero Noé estaba en medio de una sociedad de tanto pecado, de tanta maldad, que no era fácil seguir a Dios. No era fácil decir, yo voy a buscar a Dios, yo voy a servir a Dios. Pero Noé había tomado la decisión. No sé en qué momento de su vida lo hizo, porque la Biblia no nos dice. Pero Noé decidió caminar con Dios. Noé fue un hombre íntegro, que fue un ejemplo para su familia. Y esto es una de las partes más que quiero destacar en este día, porque para que todo lo que venía después pueda suceder, Noé tenía que ser una persona íntegra que donde su familia lo mirara, no encontraba defectos en Noé. Y así debemos ser nosotros en este tiempo, padres que podamos ser ejemplos para nuestros hijos, padres que podamos ser no solamente ejemplos para nuestra familia, sino para los que nos rodean. Yo me imagino que Noé salía por donde vivía y que la gente podía señalarlo, no decía, este tipo es diferente, este hombre es diferente, no se contamina como todos nosotros. Noé quizás no andaba en las tantos pecados que podía y que menciona la palabra de Dios que había en ese tiempo, pero él permanecía con una fe inconmovible para Dios. Él permanecía en pureza y en santidad. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo, iglesia. Amén. Dios siempre tiene remanentes. Cuando meditaba en la historia de Noé, pensaba en los tiempos de oscuridad que hubo en la Biblia, en donde Dios
Parecía que no había nadie que estuviera dispuesto a permanecer en fidelidad a Dios. Pero Dios siempre tenía uno, no muchos, porque no son muchos muchas veces los que permanecen en pie ante Dios, en fidelidad. Cuando vemos la historia del profeta Elías, dice la palabra de Dios que esa mujer perversa lo amenazó y él se escondió y dijo, Señor, quítame la vida porque yo ya no quiero vivir. Y se escondió allí en una cueva y dijo, bueno, hasta acá llegué, Señor. Pero Dios va allá y le habla al profeta y le dice, quédate tranquilo. Porque él decía, Señor, solamente yo he quedado. Nadie más, estoy solo. Y Dios le dijo, quédate tranquilo, que hay mucha gente que no ha doblado su rodilla ante Baal. Yo tengo un remanente, y Dios siempre tiene un remanente, donde en generaciones de oscuridad, en generaciones donde hay mucha maldad, Dios siempre tiene un remanente, iglesia. Dios siempre tiene padres que aunque la sociedad va para atrás, la sociedad le da la espalda a Dios, Dios siempre tiene padres, familias que están dispuestas a permanecer en pie delante de la venida del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, el segundo punto, que Noé fue un hombre que escuchó la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios, primero tenemos que caminar con Dios. Una persona que no tiene comunión con Dios, es muy difícil que escuche la voz de Dios. Uno puede decir, bueno, yo puedo escuchar la voz en cualquier lado de Dios. No, para poder escuchar la voz de Dios con claridad, necesitamos estar en la presencia de Dios. Y Noé lo hacía. Noé era un hombre seguramente de oración. Noé seguramente era un hombre de altar. ¿Por qué digo que era un hombre de altar? Porque después del diluvio, ¿qué dice la Biblia? Que Noé construyó un altar. Para Noé, el altar era algo que él estaba familiarizado. Él sabía lo que era presentarle un altar al Señor, una ofrenda al Señor. Y Noé, dice la Biblia, que pudo escuchar la voz de Dios. Noé pudo escuchar la voz de Dios, ¿saben por qué? Porque Noé no estaba distraído. Noé no estaba distraído. Perdonen la expresión, pero Noé no estaba en cualquiera. Noé era una persona que estaba ahí, atento a que Dios le hable. Y llegó ese día en donde Dios le habló a Noé. Y no le habló algo muy lindo, porque yo me imagino que Noé oraba a Dios y le decía, Señor, ¿cuándo va a terminar esta maldad? ¿Cuándo va a terminar esta cantidad de pecado que yo veo alrededor que quiere afectar a mi familia? Y en un momento donde Noé está orando, Dios se presenta a Noé y le habla. Y le da un mensaje trascendental en la historia de la humanidad. Porque el mensaje que Dios le da a Noé no era sencillo. No era una palabra de aliento, no era un mensaje donde Noé puede decir, gloria a Dios, qué bendición, Señor, lo que vas a hacer. Porque lo que Dios le comunica a Noé era juicio. Era que Dios había determinado ponerle fin al hombre. Y dice la palabra de Dios que Noé pudo discernir la voz de Dios. Muchas veces había un pastor que aprecio mucho en el Señor y él siempre decía que había muchos hermanos que venían y le decían, pastor, escuché una voz y no sé si es la voz de Dios o es la voz del diablo. Y el pastor siempre le decía, es la voz del diablo. Pero ¿cómo, pastor, puede ser? Si ni siquiera le conté lo que escuché. Porque la palabra de Dios dice que mis ovejas oyen mi voz y la reconocen. Cuando una persona tiene una comunión con Dios, puede discernir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del otro, que ni siquiera lo queremos nombrar en esta noche. Amén. Dice la palabra de Dios que las mayores revelaciones que Dios le ha dado al hombre, se le ha dado a hombres que estaban atentos a Dios. Cuando nosotros vemos la revelación de Juan en el Apocalipsis, Juan no estaba durmiendo la siesta. Juan no estaba distraído. Juan no estaba quejándose de que Dios lo había abandonado en la isla de Patmos. Juan no estaba criticando a los hermanos que nadie se preocupaba por él. Juan estaba abandonado en una isla y en el día del Señor dice que él estaba en el Espíritu buscando la presencia de Dios y de pronto escuchó una voz que le dijo, Juan, escribe lo que yo te voy a mostrar. Cuando vemos la vida del profeta Ezequiel, un sacerdote que estaba cautivo ahí junto a los ríos en Babilonia, donde parecía que no había ninguna esperanza. ¿Qué esperanza podían encontrar ellos en medio de un caos donde parecía
que Dios los había abandonado a merced de un enemigo. Y habían pasado 5 años y Ezequiel estaba allí junto a los otros cautivos que estaban allí. Pero dice la palabra de Dios que de pronto el cielo se abrió y vio la gloria de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo Ezequiel pudo ver la gloria de Dios si estaba mirando al piso quejándose? Seguramente Ezequiel estaba mirando al cielo y preguntándole al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuánto tiempo más vamos a estar en este lugar? Por eso, hermanos, para que podamos oír la voz de Dios tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar con un oído abierto para poder escuchar la voz de Dios. Ahora, el mensaje que Dios le da a Noé no era fácil. Dios le dice a Noé, el juicio viene, pero para salvar a tu familia lo podrás hacer solamente si sigues mis instrucciones. Dios le da instrucciones a Noé. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 22, dice que cuando Noé escuchó la voz de Dios y lo que Dios le dijo, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé obedeció a Dios. Y es interesante que Noé no le dijo a Dios, Dios, me parece que la salida para mi familia puede ser por acá. Yo creo que lo podemos hacer de esta manera. Sino que Noé, cuando escuchó las instrucciones de Dios, Dios le dijo, Noé, tenés que hacer un arca y lo tenés que hacer de esta manera, con estas medidas, de esta forma, lo vas a cubrir de esta manera y así en esa arca vas a salvar a tu familia. Y Noé lo hizo tal cual el modelo que Dios le mostró. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, pero ¿cómo puedo hacer para obedecer a Dios? Y yo creo que obedecer a Dios es la tarea más difícil para el hombre. Muchas personas han escuchado la voz de Dios muchas veces, pero ¿cuántas lo han desobedecido? ¿No? Yo pensaba para mí en este tiempo y decía, Señor, ¿cuántas veces me cuesta obedecerte? Es una autocrítica que hago en mi vida, porque muchas veces oímos la voz de Dios y Dios nos habla y nos dice, Ezequiel, tenés que hacer tal cosa. Y Ezequiel dice, sí, Señor, tenés razón, lo voy a hacer. Pero pasa el tiempo, pasan los meses. Gracias. Y nos encontramos con que Ezequiel terminó haciendo lo que bien le parecía. Y Dios sigue esperando que Ezequiel obedezca. Amén. Pero ¿saben por qué es difícil obedecer? Porque para obedecer tenemos que morir a nosotros. Para obedecer a Dios necesitamos morir a nuestro orgullo, a nuestra autosuficiencia, a creernos que somos más sabios que Dios. ¿Y por qué digo que queremos ser más sabios que Dios? Porque cuando una persona, un hombre o una mujer escucha la voz de Dios y dice, lo voy a hacer de esta manera, le está diciendo a Dios, lo que vos me estás diciendo, Dios, no me sirve. No me interesa. Yo lo quiero hacer a mi manera, porque si fuera así, le estaríamos obedeciendo a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que él obedeció sin ver. Imagínense, nunca había llovido en la tierra. Nunca había caído una gota de agua. Y Dios le dice, Noé, yo voy a enviar lluvia. Por eso digo que el mensaje que recibió Noé era una locura. Era poco creíble. No solamente para Noé, sino para los que lo rodeaban. Porque imagínense que Noé fue a la esposa y le dijo, amor, Dios me habló. ¿Qué te dijo? Que va a mandar un diluvio. Pero si nunca llovió, ¿no será que habrás escuchado algo que te pareció que era? No, Dios me habló. ¿Y saben por qué la mujer de Noé le creyó? ¿Saben por qué los hijos de Noé le creyeron? Porque ellos sabían que era un hombre que hablaba con Dios. No era un hombre creíble. Y cuando Noé le dijo a la familia, Dios me habló, la familia en ningún momento dudó, sino que ellos dijeron, amén, papá, Dios te habló, vamos con vos. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios le dio instrucciones específicas y Noé en ningún momento le propuso ideas a Dios. Noé nunca le dijo a Dios, Dios, yo tengo un plan B, mi plan es mucho mejor al tuyo. La Biblia nos enseña que
Dios es soberano. Y es una palabra que a veces para nosotros nos cuesta asimilarla porque cuando la Biblia dice que Dios es soberano, la Biblia nos enseña que Dios es el que decide cómo se van a hacer las cosas. Dios no le consulta al ser humano cómo van a hacer las cosas. Dios no le dice al hombre cómo se tiene que conducir su familia. Dios no le pregunta al hombre cómo tiene que hacerse la iglesia. Dios no le dice al hombre cómo te parece que podemos salvar la humanidad. Cuando Dios decide tratar temas de salvación, de redención, de la familia, de la iglesia y temas sumamente importantes, Dios le da instrucciones al hombre y le dice, si vos seguís mis mandamientos, todo va a ir bien. Amén. Y dice la palabra de Dios que Noé debía obedecer el modelo para que su familia sea salva. Y esta palabra la encontramos cuando Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, todas estas bendiciones están para ustedes, pero si ustedes me obedecen. Y muchas veces nos encantan las bendiciones de Dios, ¿o no? Nos encanta que nos hablen de bendiciones, que vas a ser prosperado, que vas a recibir esto y lo otro, pero cuando Dios nos dice, bueno, pero la cláusula es esta, la letra chica del contrato dice esto, no lo queremos aceptar. Cuando el pueblo de Israel recibió por Moisés y todas esas bendiciones que vemos en el libro de Deuteronomio, serás bendito en el campo, en la ciudad, será bendita tu canasta, será bendito tus hijos, será bendito todo, el pueblo de Israel dijo amén, gloria a Dios. Pero si obedeces mis mandamientos. Ahora, si no los obedeces, todas estas cosas te van a alcanzar también. Cuando un hombre decide obedecer a Dios, no tiene que ir a buscar bendiciones a ningún lado. Porque la palabra de Dios nos enseña que las bendiciones te van a alcanzar. No las tenés que ir a buscar, te van a alcanzar, porque es promesa de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios no deja nada al azar. Noé no construyó el arca a su manera. Moisés no inventó un tipo de tabernáculo para adorar a Dios. Salomón no edificó un templo bajo sus criterios. Todas estas personas recibieron un modelo específico de Dios y obedecieron a Dios. ¿Y saben cuál es nuestro modelo hoy? Este bendito libro. Dios nos dejó aquí en este libro todas las instrucciones para que nuestra familia sea salva, para que nuestra familia sea encaminada, debemos seguir el manual de instrucciones. Si este manual de instrucciones está cerrado, difícilmente podamos saber hacia dónde ir. Amén. Dice la palabra de Dios que en el cuarto punto Noé construyó el arca. Génesis 7, 13. Dice la palabra de Dios. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y quiero retomar un punto importante de que cuando Noé le dijo a su familia que Dios le había mandado a construir un arca, toda la familia de Noé dijo, vamos a construir el arca con vos. Y eso dice mucho, iglesia, porque todos los que son padres y están aquí saben de que cuando un padre no vive una vida correcta ante Dios, es muy difícil que la familia lo pueda acompañar. Es muy difícil que la familia le pueda decir, papá, vamos con vos, porque vos sos un hombre íntegro, una persona que busca a Dios y te creemos. Si Dios te dijo, vamos para acá, toda la familia va a ir para ahí. Y la familia de Noé lo acompañó, pero no solamente su esposa. Los hijos de Noé ya se habían casado, ya habían formado su familia. Y miren el impacto que tuvo la fe de Noé en sus hijos, que aún sus hijos ya grandes, adultos, con su familia formada, ellos le podrían haber dicho, papá, yo ya tengo mi esposa, yo ya tengo mi familia, no tengo por qué seguirte a vos. Pero ellos, cuando escucharon al padre, dijeron, papá, vamos a ir con vos, porque si Dios te dijo que la salvación es por ahí, nosotros vamos a ir por ahí. Y es necesario en este tiempo, iglesia, que Dios está llamando a padres que puedan incluir a sus familias adentro del arca, que puedan construir un arca juntos con sus familias, porque el juicio viene. Amén. El juicio de Dios viene y hay un arca que Dios le pide a los padres que formen para su familia y las bases y el modelo está aquí adentro.
Amén. Dice la palabra de Dios que Noé era un hombre que tenía autoridad espiritual. He conocido pocas personas en mi vida con autoridad espiritual. Y uno dice, ¿qué significa eso de autoridad espiritual? ¿No? Y uno puede decir, bueno, es pastor y tiene autoridad espiritual, o es anciano, o es diácono, o es músico, o es un reverendo y tiene autoridad espiritual porque tiene un título. No, la autoridad espiritual no se da por títulos jerárquicos. La autoridad espiritual, la Biblia dice que es para aquellas personas que tienen una vida consagrada a Dios, una vida en santidad, una vida en pureza, esas personas tienen autoridad espiritual. A esas personas el diablo le tiene miedo. A esas personas el diablo le tiene terror. ¿Por qué? Porque quizás son personas que no tienen mucho seminario. Quizás son personas que no tienen muchos años quizás en la iglesia, pero sí son personas que se consagran a Dios y que viven una vida apartada para Dios. Amén. Lo quinto que hizo Noé es que Noé predicó. Y aquí hay un pequeño debate en esta parte porque hay personas, hay algunos teólogos que dicen que Noé no predicó y otros dicen que sí predicó. Y la Biblia nos dice que en el libro de 2 Pedro 2:5 que Noé fue un pregonero de justicia. Y un pregonero es aquel que pregona un mensaje, que comunica un mensaje. Y ese mensaje era el que Dios le había dado. Noé, viene un juicio y vos lo tenés que anunciar al mundo que te rodea. Ahora, cuando vemos el diario del lunes, nadie le creyó a Noé el mensaje. Porque si le hubieran creído el mensaje, toda esa generación se hubiera metido dentro del arca. Pero Noé lo predicó igual, porque Noé entendía que no solamente él tenía una responsabilidad con su familia, sino que él también tenía una responsabilidad con la sociedad que lo rodeaba. Y así también pasa hoy, iglesia. Quizás nosotros decimos, bueno, yo tengo mi responsabilidad con mi familia y bueno, que mis vecinos se arreglen. Si quieren ir al cielo, que vayan al cielo. Pero el Señor nos llama a también ser personas que nos preocupemos por los que nos rodean. Porque no solamente nosotros, no seamos egoístas. Hay muchas familias a nuestro alrededor que también quieren formar un arca. Hay muchos padres que también necesitan conocer este camino. Hay muchas familias que están perdidas en este mundo y necesitan saber que hay un juicio de Dios que viene y no está muy tarde en llegar. Amén. Dice la palabra de Dios que Él comunicó el mensaje por 120 años. Yo me sorprendía para mí mismo porque tengo 38 años, aunque no les parezca, sé que no les parezco. Y a veces pienso, ¿cuántos años más le podré ser fiel al Señor? ¿No? Y veo personas que ya han caminado, que han recorrido un camino en la vida, en la obra del Señor, y veo ejemplos de fidelidad y digo, hay que permanecer, hay que soportar luchas. Y dice la Biblia que Noé por 120 años, no fue un mes, no fue una semana, no fue un año, 120 años ese hombre permaneció fiel a lo que Dios le había dicho. Yo me imagino que Noé estaba construyendo muchas veces el arca y muchas personas venían y se burlaban de él. Muchas personas le decían, Noé, estás loco, ¿qué estás haciendo? Y Noé seguía ahí martillando. Noé seguía poniendo madera tras madera, porque él le había creído a Dios. Y él sabía que si Dios le habló, Dios iba a cumplir su palabra. Y si en este tiempo nosotros, iglesia, hemos escuchado la voz de Dios, tengamos por certeza que lo que Dios habló, Dios va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios fue paciente por 120 años con el hombre. A ver si el hombre se arrepentía. El hombre no se arrepintió. Como decía, cada martillazo de Noé era un mensaje para esa sociedad. Porque muchas veces decimos, bueno, pero Noé predicó, pero Noé también predicó con su testimonio. Y así nosotros en este tiempo, nuestro testimonio es una prédica viva de que Dios ha hecho algo en nuestra vida.
Y nuestro testimonio debería ser una prédica viva para esta sociedad que le da la espalda a Dios y que se burla de Dios. Así como en los tiempos de Noé, la sociedad también hoy se burla, porque el Evangelio es una locura. El apóstol Pablo lo dijo, el Evangelio es una locura para los que se pierden. Y uno le habla a las personas y le dice, hay un juicio de Dios que viene, la venida del Señor está cerca, y te dicen, eso no tiene sentido. Lo que vos me estás diciendo no tiene sentido. Lo mismo le dijeron a Noé. Pero ¿saben cuándo tuvo sentido? Cuando las aguas del diluvio vinieron. Ahí esa gente que se burlaba de Noé, ahí esas personas que se burlaban de Noé dijeron, este loco viejo tenía razón. Era verdad lo que él nos dijo por 120 años. Y así será, iglesia, así será, porque un día va a sonar esa trompeta. Y un día esas puertas del arca se van a cerrar. Y ya será tarde para muchos. Pero hoy Dios nos llama a predicar, así como lo hizo Noé, no solamente para nuestra familia, sino también para los que están afuera, que también necesitan oír el mensaje de Dios. Amén. Dice la Biblia que, por último, Noé fue un hombre que dejó un legado. Leemos en Génesis 9:1 que dice la Biblia, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La Biblia dice en Hebreos que Noé fue hecho heredero de la justicia de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Y lo podemos ver a Noé ahí con todos los grandes hombres de Dios, con Abraham y con tantos otros que estaban allí, aún Enoc que estaba también ahí. Y Noé estaba ahí. ¿Y por qué estaba ahí? Porque fue un hombre que le creyó a Dios. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Nosotros, iglesia, padres que puedan tener tal fe, que puedan tener un impacto en sus generaciones, en sus familias. Como veíamos en la obra de teatro, este padre que había dejado tal impacto en sus hijos, que sus hijos habían crecido, pero ellos podían decir, mi papá me dejó un legado de fe. Mi papá me dejó una fe inquebrantable, una fe que trasciende generaciones. Y yo no sé cuántos de los que estamos acá podemos decir eso. Yo no sé cuántos de los que estamos acá podemos decir, mi papá me dejó un legado de fe. Pero en esta noche el Señor nos dice, quizás no te dejaron un legado de fe a ti, pero tú sí puedes dejarlo a tus hijos. Amén. Tú sí puedes ser aquella persona que rompa con lo que se venía marcando en tu familia y decir, está bien, mi papá no me dejó un legado de fe, pero yo sí lo puedo hacer. Yo puedo dejarle a mis hijos una herencia que es más importante que una cuenta bancaria, que es más importante que dejarle un auto, un departamento, una casa. Hay muchos padres que yo a veces hablo y me dicen, yo estoy preocupado porque le quiero dejar un bienestar a mis hijos, porque le quiero dejar una casa, que ellos el día de mañana no se preocupen por nada. Qué triste, porque si tú no le enseñas el camino de Dios a tus hijos, todo lo que le puedas dejar es nada y es basura, porque no le estás dejando lo más importante, que es una fe en Dios. Porque todo lo que podamos tener acá en esta vida es perecedero, iglesia. Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra, porque todo va a perecer, hagan tesoros en el cielo. Y ese es el llamado de Dios a nosotros en este tiempo, iglesia, a poder dejar una herencia que no se eche a perder. Una herencia que trascienda la eternidad. Cuando yo le dejo a mi hijo una fe, lo guío en el camino de Dios, mi hijo no le estoy dejando algo menor, le estoy abriendo una puerta hacia la eternidad. Amén. Como leíamos en la obra que decía, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Soy testigo de eso. Siempre hablo con mi esposa y le digo, no tuve un padre que me haya dejado un legado espiritual, pero hago un paréntesis, y sí tuve una madre que me dejó un legado espiritual. Y le agradezco mucho a esa madre que nunca para ella fue una opción que nosotros de niños vayamos a la iglesia. Para
Mi mamá en su tiempo era la ley. Vos tenías que ir a la iglesia. No había plan B. No había Netflix, no había Disney, no había Play, no había nada. Vos tenías que ir a la iglesia. Y si no querías ir a la iglesia, alrededor de la iglesia donde nosotros íbamos, era un terreno grande y había todo ligustrín. ¿Saben lo que bueno, y saben lo que son las varitas de ligustrín, ¿no? Bueno, no había opción de portarse mal dentro de la iglesia. Enseguida mamá te sacaba afuera, un costadito, y era una psicología que funcionaba a la perfección, porque vos entrabas con lágrimas, pero no era por la presencia de Dios, era porque mamá había aplicado la ley ahí. Y yo recuerdo todas estas cosas y agradezco a Dios por eso, por una madre que no dejaba a sus hijos en la casa. Ella nunca dijo, bueno, hijos, si ustedes quieren ir a la iglesia, vayan. No, ella decía, ustedes, hasta que sean mayor de edad, van a ir a la iglesia conmigo. Y yo estoy eternamente agradecido a Dios, porque si hoy estoy acá, es por la misericordia de Dios y por una madre que me enseñó el camino. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, iglesia. Padres que no dejen a sus hijos en la casa. Yo sé que me estoy metiendo en un tema que es complicado, pero es la palabra de Dios. Muchos padres deciden hoy, y yo he visto casos aún de personas muy cercanas a mí que le han dicho a sus hijos, personas que se han criado en el Evangelio, le han dicho, no, yo a mi hijo no le voy a llevar a la iglesia, que él decida, cuando sea grande, si quiere buscar a Dios. ¿Saben dónde están esos chicos hoy? No tienen ni idea de quién es Dios. ¿Y quién fueron el culpable? Esos padres, esas madres que dijeron, yo lo voy a dejar que ellos elijan. Y saben que si tú dejas a tu hijo que elija, hay uno que ya está eligiendo por él. Y sabemos quién es, que anda como león rugiente. El diablo no pierde tiempo. El diablo, como decía un pastor, él no tira dardos para ver si te pega. El diablo tira y tira a matar. Cuando el diablo se empecina con algo, él no deja, él no es sindicalista, él no hace piquetes, él trabaja todo el tiempo y su plan es destruir las familias. Por eso que en este tiempo necesitamos iglesia y lo que Dios está buscando es padres que no se desliguen de la responsabilidad de enseñarle a sus hijos el camino de Dios. Hay un deber, hay un mandato de Dios y ese mandato es que podamos ser personas que nos ocupemos. Cuando Noé metió a toda su familia dentro del arca fue porque Noé a sus hijos de niño les enseñó el temor de Dios. De niño les enseñó a caminar en el camino de Dios y es por eso que sus hijos pudieron entrar al arca con él. Y si nosotros queremos que nuestras familias entren al arca, necesitamos hacer un trabajo. Dios le dijo a Noé, yo voy a salvar tu familia, pero el arca lo tenés que construir vos. Dios no le dijo a Noé, tomá Noé, acá tenés el arca, mete a tu familia adentro. El arca lo tenía que construir Noé. Y eso implica que hay una tarea que nosotros tenemos que hacer como padres. Hay una tarea que nosotros tenemos que hacer como familia, ocuparnos de que nuestros hijos caminen en el camino de Dios. ¿Es fácil? No. Vivimos en una sociedad que va en contra de Dios, una sociedad que dice, la familia tiene que ser así, y se burla del diseño de Dios. Pero es tiempo de que la iglesia se pueda poner en pie, los padres se puedan poner en pie. Y yo me alegraba el otro día cuando escuchaba al hermano Andrés predicar de que hay que pelear por las familias. Y es verdad, estamos en un tiempo en donde hay que pelear por las familias. Amén. Es un tiempo en donde la familia está siendo bombardeada cada día mucho por el diablo. Pero es un tiempo en donde Dios quiere ese remanente, que no se doble, que permanezca en pie y que pueda decir, mi familia no va a perecer. Noé no pudo salvar a esa generación, pero sí pudo salvar a su familia. Dice la palabra de Dios, para ir terminando, que cuando Josué murió, dice la Biblia, que se levantó una generación que no conocía a Dios. Una generación que no sabía nada de Dios, no había escuchado las obras del Éxodo,
no había escuchado todas las maravillas que Dios había hecho. Y dice la Biblia que esa generación hacía lo que bien le parecía. Y uno dice, ¿cómo puede ser que hijos de personas que estuvieron en ese lugar no supieran nada de Dios? ¿Y saben por qué? Porque hubo padres que se olvidaron del mandato que Dios les dijo. Estos mandamientos que yo te mando hoy, se los enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y los hablarás cuando te levantes y los hablarás cuando te acuestes y los hablarás cuando andes por el camino y en todo tiempo. No había escuela dominical. La responsabilidad era de los padres. Y si hoy estamos viviendo una generación de jóvenes, de niños que no están conociendo a Dios, es porque hay muchos padres que han cerrado sus Biblias y ya no le están hablando de Dios. Y es tiempo, iglesia, que podamos ser hombres y mujeres que caminemos con Dios, que podamos oír la voz de Dios, que podamos obedecer a Dios, que podamos construir ese arca para que nuestras familias puedan entrar, que podamos predicar el Evangelio en todo momento, en todo lugar, y que podamos dejar un legado espiritual. El lema de este Día del Padre era dejando un legado. Y cuando lo pensamos, la verdad que fue una bendición y es una bendición. ¿Por qué? Porque el mundo está dejando legado por donde quiera que vaya. Pero cuán importante sería que la iglesia empiece a preocuparse, a dejar un legado en estas generaciones y poder dejarles un legado espiritual, que es lo más importante. Quizás tú dices, Ezequiel, yo no tuve buenos ejemplos de padre. Y quizás estoy muy lejos de Noé. Miro la vida de Noé y digo, ¿sabes lo que me falta para llegar a ser como Noé? No tengo esa comunión con Dios, no tengo esa relación con Dios, nunca he escuchado la voz de Dios. Siento que no tengo el control en mi vida. Pero quiero decirte que hay esperanza en esta noche. Porque como le dijo una persona que hoy llegó a este lugar, que pude tener la oportunidad de hablar con ella, Dios, si te sigue hablando, es porque sigue teniendo propósitos con tu vida. Si Dios te sigue hablando es porque hay esperanza. Si Dios nos habla en esta noche es porque hay esperanza. Si Dios te habla en esta noche es porque no es tarde. Amén. Por eso Dios nos habla y nos habla con amor. ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y mayor que Noé es nuestro Dios. Mayor que Noé es nuestro Padre Dios. Y si queremos un ejemplo, quizás tú dices, Ezequiel, yo no tuve un ejemplo de padre. ¿Cómo puedo conducir a mi familia? La Biblia dice que a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y somos hijos de Dios, iglesia. Y tenemos un Padre que nos ama. Tenemos un Padre que no nos preparó un arca de madera. Nos preparó un arca de carne y sangre. Porque la Biblia nos enseña que Jesucristo es nuestra arca de salvación. Y si tú quieres salvar tu familia hoy, si tú quieres meter a tu familia en un arca segura, mételo en Cristo. Mételo en el arca de salvación que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué, iglesia? Porque el juicio de Dios viene. Y si queremos que nuestra familia esté segura, tenemos que preocuparnos que entre en esa arca. Pero nuestro Padre Dios está aquí en esta noche, iglesia. Hay salvación en esta noche, en este lugar. Hay salvación, hay esperanza. Para todos aquellos que no tienen esperanza, hay salvación. Hay esperanza porque Dios sigue siendo paciente. Aunque muchos tienen por tardanza la venida del Señor, el Señor sigue siendo paciente. ¿Por qué? Porque quiere que todos se arrepientan, que todos puedan llegar a ese arrepentimiento y conocer al Señor. Y en esta noche el Señor nos invita, iglesia, que podamos acercarnos a este Padre perfecto, que es nuestro Dios. ¿Para qué? Para poder caminar con Él, para poder oír su voz. Yo no sé hace cuánto no escuchas la voz de Dios. Quizás hace mucho tiempo.
Yo no sé hace cuánto dejaste de caminar con Dios. Yo no sé hace cuánto dejaste de preocuparte por tu familia. Pero hoy Dios te llama. Y hoy Dios te dice, no es tarde, hijo. Estás a tiempo. No es tarde. Puedes volver a comenzar. Dios siempre nos da nuevos comienzos, iglesia. Porque Él nos ama. Porque Él es misericordioso. Él es compasivo. Él es todo amor. Y el amor de Dios es perfecto. Quizás tu padre no te dio un amor perfecto. Quizás no tuviste la comprensión de tu padre. Quizás no tuviste el apoyo de tu padre. Quizás cuando tú necesitabas a tu padre, Él no estuvo. Pero hoy Dios te dice, yo soy tu padre. Y en Él no hay fallas. Porque Él es fiel. Amén. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, iglesia. Y en esta noche el Señor nos llama a reflexionar, a que podamos decir, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy caminando con Dios? Los invito a ponerse de pie en esta noche. Y allí en tu banco, que puedas tener un momento para hablar con el Señor. Y decirle, Señor, tú sabes cómo estás delante del Señor. Dice la palabra de Dios que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Y Él discierne la mente, los pensamientos. Yo no te conozco, no sé cómo es tu vida, pero hay un Dios que sí te conoce. Y Él es tu Padre y en esta noche te llama. Y te dice, hijo, vení y arreglemos cuenta. Si tus pecados fueren rojos como la grana, podrán ser emblanquecidos en esta noche. Dios nos llama y nos dice, hijo, yo todavía te estoy esperando. Hace mucho tiempo que te estoy esperando. Y te hablé una y otra vez. Y tú me esquivas. Tú no quieres oír mi voz. Pero Dios te ama. No dudes del amor de Dios. Quizás tú dices, yo no soy perfecto, no estoy a la altura. Pero Dios te dice, vas a estar a la altura si estás conmigo. Vas a poder caminar si te tomas de mi mano. No creas poder hacerlo solo, porque Noé no pudo hacer nada si no hubiera sido porque Dios lo ayudó. Y en esta noche el Señor nos dice, yo soy el que te ayudo. Como leíamos ese versículo que dice, yo soy Jehová tu Dios que te ayudo, yo soy el que te esfuerzo. Nuestras fuerzas no vienen de nosotros, iglesia, nuestras fuerzas vienen de Dios. Y Él es poderoso. Amén. Él es poderoso, iglesia. Y en esta noche vamos a orar. Y sé que el Señor ha hablado a muchos corazones en esta noche. Primeramente me habló a mí. Y sé que el Señor también te ha hablado en esta noche. No porque haya predicado yo, sino porque es la palabra de Dios. Y ella es la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has hablado, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada doble filo, Señor. Gracias porque tú nos amas, porque tú eres nuestro Padre. Señor, gracias porque que tú, Señor, tienes misericordia de nosotros y en esta noche nos has hablado con amor para hacernos reflexionar sobre nuestros caminos. Y Señor, yo te pido que en este tiempo se pueda levantar una generación de hombres que puedan ponerse en pie, Señor, que no doblen sus rodillas ante este mundo, que no doblen sus rodillas ante el pecado, sino que puedan permanecer en pie, así como lo hicieron Ananías, Misael y Azarías, Señor, que no doblaron sus rodillas ante esa estatua, Señor, que el rey Nabucodonosor preparó. Señor, que en este tiempo haya padres que se puedan poner en pie y decir, yo no le entrego mi familia al diablo, yo no le entrego mi familia al pecado, yo no le entrego mi familia a esta sociedad, sino, Señor, te la entrego a ti. Señor, quiero que mi familia entre en esa arca. Quiero que mi familia sea salva. Quiero que mis hijos sean salvos. Señor, y si hasta aquí no he seguido tu modelo, hoy, Señor, he oído tu palabra. Y estoy dispuesto a seguir el modelo, Señor. Perdóname, Señor, por haber hecho las cosas a mi manera. Perdóname, Señor, por haber seguido mi propio camino. Pero hoy quiero caminar contigo y obedecer tu voz. Gracias, Señor, porque tú nos hablas con amor. Gracias porque tú eres ese Padre amoroso que está siempre cerca nuestro, Señor. Tú eres nuestro Padre
y nos provees todas las cosas. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia.